En el marco de la ronda de reflexión sobre la calidad de la educación superior que está realizando la Fundación Gaia Chile, tenemos hoy a don Héctor Soto Ampuero, ingeniero magíster en Ciencias de la Ingeniería, doctor en Cultura y Educación en América Latina. Cuenta con varias publicaciones relacionadas con cultura y educación y con larga experiencia en docencia universitaria. Dejamos al profesor Soto con las siguientes preguntas. ¿Qué es la universidad y cuál es su rol en la sociedad? ¿En qué consiste la calidad en la educación superior que se requiere para el mundo de hoy? ¿Y cómo ha de ser la forma de aprender? Bueno, primero que nada le agradezco enormemente a la Fundación la oportunidad de expresar algo que difícilmente le preguntan a uno en la calle. Tampoco se lo preguntan en la universidad, así que muchas gracias por darme esta oportunidad. ¿Qué es la universidad? Para mí la universidad es y seguirá siendo un punto de encuentro en que alumnos que desean penetrar en el conocimiento superior se encuentran con quienes lo tienen y tienen la experiencia suficiente como para poderlo transmitir. Y esto ha sucedido desde la eternidad, diría yo, y formalmente desde la antigüedad, la época antigua, cuando se formaron en centros de esta misma naturaleza, por cierto con otros nombres, en las civilizaciones egipcia, griega, hebrea, india, China. Y allí surgieron estos grupos de personas interesadas en el conocimiento y los sabios o maestros que estaban dispuestos para entregarlo. Y todo el mundo conoce las escuelas de Confucio, las escuelas védicas en la India, los misterios egipcios. Y de los griegos basta mencionar a los tres más conocidos sabios de la antigüedad y sus escuelas correspondientes. Me refiero al Liceo, a la Academia de Aristóteles, Sócrates, Platón. De manera que no es una novedad encontrarnos hoy día con centros de congruencia de gente que quiere saber y gente que puede y desea enseñar. Y la universidad adquiere su forma más conocida en la Edad Media, después que los romanos entraron en decadencia, dejándonos de herencia la parte de gestión de las provincias y las leyes, y los árabes el enorme conocimiento que ellos recolectaron en Grecia y modificaron, incrementando la profundidad por un lado y la extensión por otro de conocimientos de matemáticas, filosofía, letras, y que dieron la base a la Edad Media, a la gente de la Edad Media, principalmente a la Iglesia, para alfabetizar, diría yo, a los curas que a la sazón, a los monjes que a la sazón se acercaban a la iglesia probablemente analfabetos. En otras palabras, en la Edad Media se juntaron esta gente interesada en el conocimiento y aquellos pocos que habían logrado adquirirlo mediante lectura, investigación y la práctica de los famosos misterios heredados de la antigüedad, que no son otra cosa que
enseñanzas entregadas individualmente por maestros, por iniciados a lo largo del tiempo a aquellos jóvenes que algún día decidieron ser también ministros en las diferentes religiones. Y allí sufrían el proceso de la iniciación, que era el modo de seleccionar a los candidatos, pero principalmente esta selección consistía en sentir los maestros el interés que tenían los educandos en adentrarse en los conocimientos esotéricos, o sea, no disponibles para el vulgo. Bueno, todo esto va a llegar a la Edad Media, digo, y formalmente conocer de la primera universidad, la Universidad de Bolonia, que si no me equivoco comenzó sus actividades en el año 1086, para oficializarse 200 años después, seguida por la Universidad de Oxford en Inglaterra y por la de París. Oxford 10 años después de Bolonia y París 50 años después de Oxford, donde una de las importantes actividades desarrolladas eran las actividades de selección, que era lo que antiguamente estas escuelas iniciáticas ponían como barrera para enterarse de que el alumno estaba interesado en aprender. Le ponían dificultades que tenía que salvar para poder decidir si lo aceptaban o no. A la luz, a la protección del príncipe, del prelado, del prior, de la ciudad. Tenían facultades, y por eso se habla de las facultades, para otorgar grados y títulos. Los mismos grados y títulos que probablemente otorgaban las escuelas iniciáticas. La diferencia entre grados ya la conocemos, se trata de lograr un conocimiento que se pueda comprobar, y los títulos son los que facultan a quien tiene conocimiento para aplicarlos. De manera que garanticen a quien utiliza los servicios de un egresado de universidad que lo que conoce lo puede aplicar, y lo puede aplicar con seguridad, con calidad. Esto de crear universidades en la Edad Media se expandió, por cierto, en Europa toda, después de que los árabes estuvieron en España. Y allí se expandió la medicina, tal vez como una de las principales carreras universitarias. Bolonia, desde luego, se dedicó a la medicina. Se expandió las matemáticas, astronomía, geografía, arquitectura, principalmente bajo el imperio de los árabes en España. Pero lo más importante, creo yo, de la universidad formalmente creada en esa época, en los 1100, 1200, 1300, es que esto se formalizó de una manera disciplinada, sistémica, y no era simplemente maestro y aprendiz que seguían un camino propio, sino que empezaron a preocuparse un poco de para qué servía a lo que aprendían estos estudiantes, para qué les servía a la sociedad a la cual pertenecían. Y por supuesto la universidad mundialmente derivó de acuerdo a cómo derivó la cultura de la humanidad, y ha cambiado hasta el día de hoy. Ciertamente la universidad en América Latina es producto de la colonización española. En prácticamente todas las universidades
americanas siguieron bajo el alero de la Iglesia, a pesar de que muchas de ellas eran del Estado, entre las cuales la Universidad de San Felipe, la primera universidad chilena, que derivó finalmente en la Universidad de Chile a cargo de don Andrés de Bello. Pero desde 1700 y tanto, que fue fundada hasta 1813, si no me equivoco, que fue la vida útil de la Universidad chilena, estuvo siempre a cargo del Estado, pero con dirección eclesiástica muy cercana. Vale la pena a esta altura de la exposición decir algo bastante curioso en nuestra historia de la educación. El famoso Estado docente, de que se han enorgullecido muchos gobiernos y muchos partidos políticos, fue posible en este país cuando la Iglesia y el Estado estaban juntas. Y una de las defensoras más duras del Estado docente en ese tiempo fue la Iglesia Católica, que tenía a cargo la Superintendencia de Educación y por lo tanto estaba absolutamente de acuerdo en que el Estado enseñara, y por cierto, enseñara religión. Y la religión católica, no otra. Creo que la visión de lo que hoy es la universidad es la continuación de lo que acabo de decir. Por lo tanto, y en honor al tiempo disponible, quisiera responder la pregunta: ¿cuál es el rol de la universidad en la sociedad? Sin duda que la función que cumple la universidad es poner a disposición de la sociedad este lugar de encuentro de quien desea el conocimiento y de quien está en condiciones de darlo. El profesor, sin duda alguna, y creo que nadie tiene dudas de esto, es un facilitador, porque no hay educación, no hay aprendizaje, no hay conocimiento sin la voluntad del alumno que lo recibe. En consecuencia, poner a disposición un centro de encuentro es fundamental, y ese es el papel que yo creo tiene la universidad en el día de hoy. Estamos convencidos de que la universidad es un centro de creatividad en el pensamiento, por supuesto de investigación de lo que se desconoce, pero fundamentalmente está destinada, pienso yo, a generar líderes. Líderes que vayan a entregar al pueblo que no ha tenido la oportunidad de alcanzar los niveles superiores de la educación lo que no se aprende en la calle y lo que el vulgo no sabe. Y así partió en las escuelas iniciáticas y así continúa hasta el día de hoy, siendo un punto donde grupos interesados en aprender lo hacen. Es importante decir que esta idea de la universidad para todos no tiene sentido. Y no tiene sentido a mi juicio porque no todos tienen interés. Forzar a la gente a tener interés en aprender lo que no quiere aprender, no desea aprender o no necesita aprender, es una falta de respeto y una pérdida de tiempo. Aprenden solo quienes están dispuestos a recibir enseñanzas que quieren o necesitan. Y el tiempo nos ha llevado a que la disponibilidad de quienes tienen el conocimiento, me refiero a profesores,
maestros, sabios, docentes, está cada día menos urgida, por decirlo así, gracias a dos revoluciones que ha tenido la humanidad. La primera, la de la imprenta, porque quien realmente desea estudiar lo puede hacer también directamente a través de los libros, y hoy día de las tecnologías de la información y la comunicación, que francamente tienen condiciones escandalosamente eficientes para poner a disposición de quien se interesa el conocimiento. No obstante, hay algo que es muy importante, que lo veremos en el punto siguiente. ¿Cómo se aprende? Y la verdad es que como se aprende haciendo. La enseñanza a distancia o la enseñanza virtual pierde un enorme valor cuando el alumno o quien desea aprender no tiene la oportunidad de compartir hechos en conjunto con su facilitador, profesor, instructor, o llamémoslo como sea. Entonces, el papel de la sociedad, el rol de la sociedad en el día de hoy, a mi juicio, está en permitir el diálogo que se debe producir entre quien se interesa en el conocimiento y quien lo tiene. Y además, transmita experiencias vividas, si no es capaz de repetirlas junto con el alumno, para que se produzca en realidad, en efecto, el aprendizaje, para el cual es necesario hacer lo que se aprende. Tengo la necesidad de expresar también que la universidad, el rol de la universidad de hoy está marcado por una disyuntiva que se está generando cada día con más fuerza. Hablé del Estado docente cuando la Iglesia era parte del Estado y eran muy partidarios entonces de esta modalidad. Pero creo yo que hoy lo que es importante considerar en la docencia es la sociedad y no el Estado. Parece vago, pero no lo es cuando la universidad tiene muy definido el ámbito al cual se dirige. Cuando le pregunta a los usuarios de los servicios que prestarán mañana los profesionales formados en la universidad, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Cuáles son las materias que se deben conocer? ¿Cuáles son los programas que son interesantes para quien recibirá en sus empresas del Estado o privada a estos profesionales formados en la educación terciaria? El Estado no puede, no debe establecer dichos programas de referencia, porque el Estado, al imponer un determinado programa, está limitando la creatividad que fue la originadora de la universidad medieval, porque debemos considerar que tales conventos, tales principados, tales ciudades crearon las universidades para permitir la discusión del dogma, para permitir que las personas expresaran sus puntos de vista, diferentes de los que estaban marcados por el príncipe, por la iglesia o por la sociedad. Y si ahora nosotros vamos a seguir lo que dice el Estado, en vez de permitir que cada uno opine, diga, proponga, genere, cree nuevos puntos de vista, estamos cercenando una de las principales ventajas de tener educación universitaria.
¿Cuál es la calidad? Tercera pregunta de la formación. Y en esto me voy a referir a una historia. Cuando yo hacía clase hasta el semestre pasado en la Universidad de Santa María y tuve que vivir la mitad en paros y la otra mitad en clase, me aproveché un poco de saber qué es lo que estaban queriendo mis alumnos. La muestra no es de las mejores. Eran 45 alumnos de 4 carreras. Ingeniería comercial, ingeniería civil, pilotos de aviación comercial, ingenieros de aviación comercial. Y cuando les pregunté qué es lo que es calidad para ustedes, qué es lo que están luchando, por qué están luchando, me dijeron: queremos que las clases sean entretenidas, profesor, sean veraces, profesor, sean amenas, sean cordiales. O sea, todas sus respuestas eran emocionales, excepto unos 3 o 4 alumnos. Y curiosamente eran de ingeniería en aviación comercial, y uno de ellos piloto, que mencionó que lo que quería era que se siguiera el criterio de la ISO 9000. La ISO 9000 define la calidad como el logro de lo que se ha propuesto fabricar, hacer. En otras palabras, siempre refiriéndose a un estándar, a un patrón. Pero qué curioso, 2, 3, 4 alumnos máximo respondieron esto. Y si le preguntamos a la gente en la calle, inclusive a los papás: señor, ¿qué es lo que quiere usted como calidad? O a los alumnos. Me da pena de repente ver gente con menos edad que mis nietos diciendo: queremos educación de calidad, y cuando uno les pregunta qué es calidad, me responden emocionalmente lo que yo ya mencioné. Ahora, ¿quién define la calidad? Acabo de decir yo que antes era el Estado docente y la tendencia es la sociedad docente. La calidad tiene que definirla el usuario, y ojalá podamos proyectar esa calidad en el tiempo, suponiendo que se va a necesitar como patrón en el corto y mediano plazo siguiente, en una planificación estratégica, que debería ser una práctica usual en la empresa y, por cierto, en la universidad. Calidad, entonces, en la educación, para mí, es conseguir los objetivos previamente establecidos, siendo estos objetivos los que la sociedad espera de los egresados de una universidad, y medidos contra esa calidad esperada los programas y los resultados de los cursos universitarios. Estoy entonces respondiendo esto de la calidad siempre pensando en que mi respuesta no es emocional. Por supuesto que el profesor debe tener las condiciones que los alumnos me dijeron, de hacer clases motivadoras, entretenidas, simpáticas, veraces. En otras palabras, debe saber motivar al alumno, estimular su curiosidad. Debe decirle al alumno: oye, tantas cosas que tú no sabes, yo te las puedo transmitir si te interesa. Esto es lo que se ha llamado pedagogía, muy malamente. Hay mucha gente que dice: los profesores universitarios deben asistir a clases de pedagogía. Y digo muy malamente porque pedagogía viene de niño y de enseñanza. En consecuencia, pedagogía es para quien quiere enseñarle a los niños, y acontece que los alumnos universitarios dejaron de serlo ya hace algún tiempo.
tienen que saber qué es lo que buscan. Y por último, ¿cómo ha de ser la forma de aprender? La Fundación Gaia tuvo la oportunidad de escuchar a quien magistralmente ha definido el concepto de la biología del conocer. Me refiero a Humberto Maturana y a Francisco Varela, que son los autores de esta teoría, muy controvertida y a veces casi desconocida. El caso de Maturana es notable, y el de Varela también. Han sido famosos y son uno de ellos candidato al premio Nobel. Me refiero a Humberto Maturana. Y Francisco Varela en Francia tuvo los reconocimientos más notorios del gobierno francés. Esto quiere decir que son conocidos en el extranjero. Nadie es profeta en su tierra, dicen. Pero fueron ellos los que definieron una forma de aprender que responde exactamente a la pregunta que se me ha hecho. ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración para que esta forma de aprender sea conocida? Primero, que nosotros somos entidades biológicas y por lo tanto tiene que tratarse la conducta del ser humano, en general del ser vivo, como conducta biológica. Característica fundamental, el que se autogenera el ser biológico, con leyes propias. Se autogenera dentro de un borde. No tiene acceso a la realidad. Nosotros no vemos lo que creemos ver, no oímos, no sentimos, no degustamos lo que creemos degustar. Lo que nosotros usamos es la transformación dentro del sistema nervioso, al lado adentro de nuestro borde, de las perturbaciones que nuestros sentidos captan del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo sé, lo sé de mi borde para adentro. No tengo acceso al objeto. Y de paso voy a decir, el no tener acceso al objeto me impide conocer la verdad. No tengo acceso a la verdad, puesto que yo construyo el conocimiento dentro de mi sistema nervioso. Somos como una grabadora. Imaginémonos la grabadora que graba sonido solamente, o visión. La luz llega a la lente, o el sonido llega al micrófono. Y estas dos entidades, lente, micrófono, transforman lo que está siendo captado por nuestro sentido en una corriente eléctrica que se distribuye a través de la cámara que me está filmando hasta una memoria donde se almacena. Y cuando yo quiero tener un recuerdo de lo que yo grabé, hago circular de nuevo una corriente que al pasar por mis neuronas, dendritas, axones, terminales nerviosos, revive lo que guardé y lo pone de vuelta en una memoria virtual que se llama conciencia. Entonces, para conocer algo, además, tengo que tener una referencia previa. Tengo que tener un conocimiento previo. Y nosotros tenemos la suerte de tener un conocimiento ancestral llamado filogénico, desde la creación de la primera célula hasta el día de hoy.
y que la genética se ha encargado de develar en los últimos 10, 15, 20 años y ha dado origen a la teoría de que nuestro sistema genético registra la forma en que nosotros estamos construidos y que en la biología del conocer se llama organización de la especie. Si rompo la organización de la especie, muero, me acabo. O produzco una mutación que constituye otra especie. Pero dentro del sistema organizativo del ser vivo, tengo recuerdos de emociones que se generaron a veces por el miedo, por el dolor, por una serie de fenómenos que históricamente afectaron a las primeras células, a los primeros seres vivos, a los peces, a los mamíferos, hasta el Homo sapiens en que nos hemos convertido, y que sirven de base para yo hacer una comparación con lo que mis sentidos ven, observan en el medio. En otras palabras, conozco lo que de alguna manera más o menos sé. Y permítanme una jugarreta. No sé si ustedes, queridos telespectadores, saben lo que es Atzlipoctraca. No saben, nunca van a poder observar un Atzlipoctraca. Tienen que tener una noción previa de lo que estamos conversando. Bueno, eso es cuando uno aprende individualmente. Pero puedo aprender de otro. No tengo acceso al otro. Excepto cuando existe una aproximación amorosa, como dice Humberto Maturana, que me motiva a acercarme al otro, que me permite dialogar con el otro, que me permite con el otro hacer algo en conjunto. Que cuando yo hago algo en conjunto, en mi sistema nervioso se almacena la experiencia de lo hecho y en el de él se almacena la misma experiencia en su sistema nervioso y en su lenguaje biológico. Sin embargo, nos podemos poner de acuerdo en el lenguaje común, en denominar de la misma manera algo que los dos tenemos guardado y que corresponde a un solo hecho comúnmente observado. Este es el conocimiento mutuo. Ambos sabemos lo mismo. Ambos nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo en denominarlo de la misma manera. Y cuando yo digo blanco, mi blanco no es el mismo de mi interlocutor. Él tiene su propia concepción de blanco, o de rojo, o de negro, o de casa, o de oxtrilaplac, ese otro bicho, del cual ni él ni yo tenemos antecedentes para poderlo distinguir. Esta conjunción en torno de un trabajo común, de un hecho común, de una idea común, es lo que nos hace ser sociablemente aptos en la convivencia amorosa. Y si a mí no me importa nada el otro, no tengo conversación con él, no me voy a poner de acuerdo, no voy a compartir conocimientos con él. Como dice la juventud hoy día, si no me interesa el otro señor, filo. No hay conversación, no hay cultura, no hay comunidad en torno del conocimiento. Así se aprende. Esa es la forma que la biología del conocer, que me perdone don Humberto Maturana y el fallecido Pancho Varela, que esté relatando
el monumento que constituye la biología del conocer con la forma tan coloquial y tan vulgar como lo estoy haciendo. Cada uno, podemos decir que cada uno aprende lo que está dispuesto a registrar en su sistema nervioso y a aprender del otro. En nuestro caso, de nuestro profesor. Solo y solamente aquello en lo que nos pusimos de acuerdo con el profesor. Yo en aprender y él en enseñar. Por otra parte, jamás aprenderemos algo que no se asemeje a algo que ya teníamos noción en nuestro sistema nervioso, almacenado en nuestro sistema nervioso. Esa es la importancia de decir que los alumnos que llegan a la educación terciaria deben tener completa la educación secundaria. No van a aprender nada si no existe un conocimiento previo. Es inútil. Se está perdiendo tiempo, se está perdiendo dinero, se está perdiendo eficiencia en la enseñanza cuando aceptamos a ojos cerrados que sin pasar por la iniciación universitaria lleguen alumnos a darse vuelta en el aula sin que se produzcan estos dos fenómenos. Tener el íntimo interés en aprender y tener un conocimiento previo para poderlo almacenar en lo que se llama experiencia, memoria, esquemas de distinción técnicamente dicho en biología del conocer. Por último, esta teoría nos enseña que no existe la verdad absoluta. Cada uno genera una verdad que lo satisface y esta verdad no es estática. En consecuencia, tercera condición de la enseñanza universitaria sobre todo, es estar al día en el estado del arte, al día en las modificaciones que produce la propia sociedad, la sociedad del conocimiento, la investigación, la lectura y el interés por mantenerse vigente. Y eso es lo que puedo decir sobre las 4 preguntas, estimados amigos de la Fundación Gaia. Por cierto, si me preguntan de aquí a 2 años y soy consecuente con lo que estoy diciendo, capaz que diga otra cosa, porque no soy dueño de la verdad. Muchas gracias.